¿verdad? Buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Ernesto Valvaneda, estoy pastoreando en Casa de Oración en la ciudad en Carolina del Norte, en la ciudad de Raleigh. Y un privilegio para mí estar en esta congregación. Gracias por la invitación a los pastores, mi primo Sergio, pastor Sergio Nis y todos ustedes que me soportan cada año. Muchas gracias. Créeme que cuando estoy detrás de un púlpito siempre estoy nervioso, la gente me dice, ¿no te ves? No, pues sí, miren, como que me tiembla en ocasiones las manos porque es una responsabilidad lo que tenemos que enseñar y hablar. Y yo le pido de favor que incline su rostro. Padre, gracias. Gracias por este bello día que nos das para vivir. Gracias, Señor, porque podemos respirar nuevamente, Señor. Nos das una oportunidad para que hagamos aquello que has preparado para nosotros y podamos caminar bajo tu propósito, bajo tu voluntad. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo inspire toda palabra, que toda palabra que salga de mi boca sea para edificación del oyente, para restauración de su alma, y que ellos puedan salir de aquí transformados, Señor, con una palabra directamente tuya, alentadora, retadora, desafiante. Pero también sabemos que muchas veces es una palabra fuerte para nosotros tener un cambio, una decisión. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Estamos dispuestos a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues es una responsabilidad, como les decía, y le voy a pedir de favor que si usted escucha algo antibíblico, me perdone, pero me lo dice para poderlo corregir después. Quisiera que abriera su Biblia conmigo en 1 Tesalonicenses. Si usted ve que es palabra de Dios, en el capítulo 5, palabra viva, palabra pura, no cuestiono, usted realmente saboree la palabra de Dios, ¿verdad? Y viva lo que está aprendiendo. 1 Tesalonicenses, comenzamos en el capítulo 4, versículo 3. Pues esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta es la voluntad de Dios, o sea, nuestra santificación. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mira a qué nos ha llamado Dios. Cuando el cristiano, el creyente, debe tener muy claro que nosotros estamos en unos tiempos muy difíciles, muy complicados para nuestros jóvenes, para toda la tierra. Va a comenzar un momento, una situación difícil en todo el mundo. Esto ya comenzó, pero esto es porque vienen los últimos tiempos. El Señor, por más que en una ocasión alguien me dijo, pastor, ¿por qué no oramos? Le dije, por más que oremos, está profetizado que va a aumentar la maldad. Y cuando Dios dice algo se cumple. Le dije, no ores en eso, mejor vamos a orar para que sean fortalecidos los cristianos en el Oriente, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en todos lados hay que orar para que haya una unidad del cuerpo de Cristo, pero también para que nosotros podamos estar firmes. Escuchen, Dios nos demanda a nosotros, ahí en Tesalonicenses 5:23, 1 Tesalonicenses, dice para que el mismo Dios dice claramente que nos santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, para que esté irreprensible hasta la venida del Señor. O sea, Dios quiere que nosotros estemos en un proceso de santificación continua, diaria. ¿Por qué? Porque tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Tenemos que estar agarrados de Dios de manera de que cuando llega la situación, pero fuerte, arreciando, que esto ahorita les parece como una palabra extraña, pero si este disco quedara para unos 10, 20 años más y lo escuchan, dicen, mira, ya estaba dicho. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Nosotros tenemos que estar fortaleciéndonos como cristianos y dejar de jugar al cristiano. Muchos juegan al cristiano. Muchos se imaginan que el ser cristiano nada más ir a la iglesia. Otros se imaginan que el ser cristiano nada más es decir, tengo a Cristo en mi corazón. Otros piensan que nada más hablarlo. Y no, el ser cristiano es vivir como Cristo. Primera de Juan 2:6, eso dice. Que el que dice que está en Él, en Jesucristo, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo.
1 de Juan 2:6. Entonces, si nosotros decimos somos cristianos, debemos de andar, ahí está escrito, como Él anduvo. Tenemos que vivir de esa manera. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivió el Señor aquí en la tierra? En Juan capítulo 3, versículo 1, 21, si lo abre por favor. Juan 3, 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que vuestras obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Es decir, que el que practica la verdad, venimos a una revelación de la palabra de Dios, a la luz. Todo es tan claro en Mateo capítulo 22, versículo 16. Dice que le enviaron los discípulos de los herodianos al Señor Jesús y le preguntaron: Maestro, sabemos que enseñas con verdad, hablas con verdad. En otras palabras, todo lo que tú dices es verdadero. Sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad y que eres alguien que no se cuida de las apariencias de los hombres. Ese debe ser un cristiano. Así es Cristo, así debemos ser nosotros. Que no cuidamos las apariencias, sino que somos amantes de la verdad, enseñamos la verdad y no nos cuidamos de nadie. Jesucristo ahí dice en este versículo que la gente reconocía que Él amaba la verdad. La gente decía: eres amante de la verdad. Tú reconocemos que amas la verdad por encima de todo. Se les olvida de Juan 14, 6, que Él era la verdad. Yo soy el camino y la verdad. Se les olvidaba que la verdad andaba caminando aquí en la tierra. Pero cuando la gente se enfrenta con la verdad, es cuando es derribada la mentira. Y es cuando es agredida la persona que vive en una mentira. Y es cuando la persona se siente insultada, cuando vive en un fracaso, totalmente enfrascado en una mentira. Cuando la verdad llega, como el propósito de la verdad es traer la revelación de la luz, de la palabra de Dios, enfrentarte y sacarte de la oscuridad, se enojan. Por eso tenemos que hablar con verdad. Basta la situación complicada. No es algo que los estoy asustando, esto es una realidad. Ya comenzaron los legisladores con nuevas leyes en contra de la verdad de Dios. Ya estaba profetizado que eso iba a pasar. La verdad es una realidad, hermanos. La mentira nada más es algo falso, es una apariencia. Tenemos que aprender a vivir con la realidad de nuestras vidas, reconocer cuál es tu condición espiritual, reconocer cuántas veces oras a la semana, cuántas veces estudias a la semana, cuántos versículos aprendes por semana, cómo te conduces con tus amigos en el trabajo, en la escuela, cómo te conduces en la iglesia, que es baluarte de la verdad. Necesitamos hacer una evaluación de nosotros mismos. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Es cierto que estoy viviendo una apariencia y engañando a los pastores que soy cristiano? ¿O realmente estoy viviendo la verdad? Porque la verdad transforma, la verdad cambia. Amén. Por eso hay mucha gente que pasan los años y me dicen a mí las esposas: pastor, sigue igual, el gordo sigue igual, me dicen. Y le digo, yo volteo y le digo: no, hermana, llegó más flaquito. Se sigue con el mismo carácter, no cambia, tiene las mismas actitudes, todavía dice groserías cuando se enoja, se altera y hace cosas que no debe hacer. Y le hablo yo no le digo gordo, le hablo al hermanote, al hermano. Le digo: hermano, ven, ¿cómo está tu vida? Gloria a Dios, pastor, llena de bendición, de victoria en victoria, con la mirada en Cristo y creyendo que la palabra de Dios mora en abundancia en mi corazón, como dice Colosenses, poniendo la mira en las cosas celestiales, pastor, y no en las de la tierra. Mira, hermano, qué bueno que te sabes versículos. Pero dice la Biblia que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea aquella que sea para edificación del oyente, del creyente, del que está a tu alrededor. Hermano, ¿cómo está tu vocabulario? Si alguno se cree religioso, dice Santiago, y no refrenda su lengua, en vano es lo que profesa. Y se ponen tristes los hermanos y me dicen: ¿me está juzgando? Yo no, la palabra. Yo nomás te estoy recordando lo que dice la palabra. Hermano, vienen situaciones en las que tenemos que aprender. Mire, vaya 1 de Juan capítulo 5,
versículo 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjese cómo dice, vamos a buscarlo, primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, es decir, el que es cristiano verdadero, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Fíjense qué versículo 19. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero, dice, está bajo el maligno. O sea, nosotros somos cristianos, pero todo el mundo cada vez va a ir empeorando, va a ir enfermando. Hermanos, el mundo va a ir enfermando y nuestros jóvenes, si no se convierten a Cristo, terminarán enfermos del corazón, del alma, con una muerte espiritual. Terminarán hermanos, que sería algo triste. Y nadie está exento de esto. Solamente aquellos que estamos calientes en Cristo, que estamos agarrados de Él, que vivimos la vida cristiana, que profesamos la verdad y la practicamos y venimos a la luz y a la revelación de la palabra de Dios, ellos están fortalecidos para resistir a un mundo enfermo. Escúchenme, jóvenes, probablemente algunas cosas no me entiendan, pero yo sé que el Espíritu de Dios sí les va a revelar el día de hoy algo. Vamos a Isaías capítulo 1 para terminar la introducción. Isaías capítulo 1, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dice, dejaron a Jehová, provocaron al Santo de Israel a ira y se volvieron atrás. Versículo 5, miren nomás qué versículo. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelas? Toda cabeza, mire lo que dice, está enferma y todo corazón doliente. Hermanos, en los últimos tiempos, en los que ya comenzamos a vivir, muchas cabezas ya están enfermas. Los altos líderes, muchos de ellos ya están enfermos. Y cuando estas cabezas están enfermas, es como un cáncer. Cuando tu cabeza está mal, tu cuerpo no reacciona. Cuando los líderes de las naciones se enferman, la nación completa comienza a enfermar, porque están legislando personas con una mente que no la de Cristo, con una mente enferma que no está sana, con una mente depravada que no es la de Cristo, con una mente que tiene la inclinación a hacer el mal. Por lo tanto, la nación completa cae en una rebelión. Y todo corazón comienza con dolencias. Yo siempre les he dicho que yo no puedo ver un cristiano que se siente o se lastima o se duele de todo. Hay gente que me dice, pastor, le quiero confesar algo, que estoy molesto con usted. Dime, hermano, ¿por qué no me pidió el agua? ¿Tenía que hacerlo? Sí. Es que yo sirvo el agua. Y le digo, mira, hermano, servías el agua. Siéntate un tiempo para que tu corazón sea restaurado. Porque el que sirve a Dios sirve y no al hombre. Amén. Nunca esperes de mí, lo voy a hacer con educación, con gratitud. Pero y si no, para Dios lo ofreciste. Amén. Y siento el corazón lastimado. Ahí está el hermano lastimadito. Y ya que se compone, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, ¿qué pasó? Estoy bien, ¿qué pasó? ¿Qué quieres, pastor? Lo que quieras, hermano. No, no es cierto, le digo, una agüita, claro que si quiere que yo se lo traigo, lo mando a otro. Y ya con otra actitud. Ya entienden que eso de un corazón doliente, hermano. Por eso, sobre toda cosa guardada, Proverbios 4:23, cuida tu corazón. De él mana la vida.
sobre todo tenemos que cuidar el corazón, Proverbios 23:7, porque tal es el pensamiento en el corazón del hombre. Por eso así es el corazón tiene que estar sano para el servicio de Dios. Y aquí el mundo enfermará en los corazones, en la cabeza. El corazón es el centro de la personalidad de todo ser humano, y por eso se estará transformando y enfermando el mundo totalmente. En Mateo 5:14 dice la escritura: vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Jesucristo es la luz. Nosotros tenemos que manifestar lo que somos, hermano. Predicar la palabra, que la gente distinga que somos amantes de la verdad, que enseñamos la verdad, que no nos cuidamos de nadie al mencionar la verdad. No importa que lastime, cuando la verdad lastima, lleva el propósito de sanar. Cuando el médico te abre y te quita algo que no sirve, lleva el propósito de que no siga corriendo la enfermedad, ni la infección, ni aquello que te quitó desechado. Esa es la función de la verdad. Te duele, pero siempre te va a restaurar. Tenemos que entender, hermano, que Jesucristo por eso dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, y vosotros también somos la luz del mundo, nos dijo. Tenemos que entender que para lo que viene, que lo que se va a presentar, tenemos que presentarnos como cristianos fortalecidos. Dejar el cristianismo light a un lado, dejar las cosas que nos duelen tan fácilmente y comenzar a vivir como verdaderos cristianos. Miren, hermanos, cada día es más difícil para un pastor ser pastor. Si el pastor no se deja llevar por la gente, qué difícil es. Pero yo les digo, hermano, ¿no está contento? No, Dios te quiere en otra iglesia, déjame orar por ti. Una hermana me dijo: pastor, ¿usted tomó la decisión esta? Le dije: sí. ¿Y tomó también la decisión de quitarle a tal hermano? Sí. ¿Y usted autorizó esto? Sí. Pues me voy, no se hable más. Le dije: espéreme, no se vaya. Y volteé contenta. Le dije: déjeme orar por usted para que se vaya sin amargura. Y entonces dijo: pensé que me iba a parar. Y me levanté y le dije a todos: vamos a orar por la hermana para que se vaya en paz y feliz donde Dios la quiere. Me dice: espérame. ¿Usted, de verdad usted la autorizó? Le dije que sí. ¿Y se sienta? No, que se iba a ir. Oré por ella y nunca se fue. Ahí está, en la iglesia. No te dejes. Cada vez está más complicado estar con ovejas. Es que allá mi primo Sergio, había una abeja y la quiso quitar y lo picó. Son bravas las abejas, ¿verdad? También hay en las iglesias. También hay. Por eso nosotros tenemos que, hermano, agárrate de la palabra de Dios. Que me duele, que me enoje, espérate, el mundo va a enfermar, tú no te enfermes. Pero te vas a ir, déjame orar por ti. Señor, te pido que lo bendigas allá donde va. No tengas miedo a cumplir la palabra de Dios. Somos luz y el mundo enferma. Ustedes no tienen que enfermar, no tienen que caer en el juego del mundo, hermanos. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Vamos más rápido porque todavía no termino la introducción de lo que quiero hablar. 2 Corintios 4, versículo 4. Dice: los cuales, y pongan atención ahí, dice: el Dios de este siglo. Habla la palabra Dios con D minúscula, se refiere a Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Se dan cuenta? Cegó el entendimiento de los incrédulos, del que no creen. Por eso ellos van a enfermar fácilmente, para que no resplandezca en la vida de ellos la luz del evangelio. Pero nosotros tenemos que predicar, y no solamente con las palabras, sino con las acciones. No solamente con las palabras y las acciones, porque una cosa es una acción y otra cosa que sea tu estilo de vida, sino tu estilo de vida. Que eres amante de la verdad, predicas la verdad y lo demuestras con tu vida. Y es cuando hay una transformación en la gente, es cuando ellos mismos ven y dicen: oye, ¿a dónde vas? Yo quiero de lo que tú, porque yo tengo muchos problemas matrimoniales.
yo les digo, ven, el propósito de Dios, ahí dice, ahí en Proverbios 3, creo en versículo 9, dice que la palabra de Dios es medicina, lleva ese propósito. ¿Sí es 3:9? Lleva ese propósito la palabra de Dios. O sea, es una medicina para el cuerpo. Tenemos que saber nosotros y entender que somos de Dios, hermanos, somos de Dios, no somos del maligno. Dice que Dios no escucha a los pecadores, que Dios escucha, así dice el versículo, a los suyos, a los que amamos la verdad. Ahora, cada vez se complica más el asunto en esta tierra. Hay una confusión en los altos, mandos, que aún ellos se están confundiendo en leyes que están autorizando. Aquí en Carolina del Norte, un pastor en días pasados, antes de venir para acá, se rehusó casar en su iglesia a una pareja de homosexuales. A este pastor lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Entró ya esta ley, pero fuerte allá. Y lo meten a la cárcel y dice el pastor, no me importa. Rápidamente varios entraron en ayudar al pastor porque entonces no hay libertad. Y aquellos, sí, vamos contra los pastores. Y yo dije en la iglesia, si a mí también me meten a la cárcel por impedir bodas gays, que me metan. Y gritó la gente, amén. Y que a ustedes también los quemen por no predicar el evangelio. Y nadie gritó. Nomás quieren que uno sea el chivito expiatorio, pero ellos no. Ahora sí, a ver, pastor, tú. Dios dice que nos llamó para que todos suframos, padezcamos por su nombre, no nada más a los pastores. A todos nos llamó para padecer. Entonces en Isaías capítulo 24, versículo 3, ay, este versículo está impresionante, hermanos. Córranle para terminar la introducción. Dice, la tierra será, Isaías 24, será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Versículo 25, dice así. Isaías, me equivoqué, ¿verdad? Dije 24, versículo 3, ahora vamos al versículo 4, perdón. Dice versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, miren lo que dice, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, hermanos, esto ya estamos viviendo esto, ya están enfermando la tierra. Esto es una profecía impresionante, porque esto ya viene sobre todas aquellas personas que van a quererse soltar de Jesucristo. Los cristianos tibios son los que van a caer en eso. Los jóvenes tibios van a caer en eso. Probablemente tus hijos, probablemente no. Probablemente tu esposo, tal vez no. Pero lo que sí es de que los tibios caen. Porque aquel que está cerca de Dios y es amante de la verdad y agarra a Dios es una persona que no enferma, que de la mente no se deja llevar fácilmente. Dice en Proverbios capítulo 1 versículo 22, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores buscarán el burlar? ¿Hasta cuándo? En el versículo 23 de Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré sobre vosotros y os haré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Fíjense lo que dice, volveos a mi reprensión. Y una vez que te regresas a la reprensión del Señor, dice, pondré mi espíritu. Es una llenura espiritual sobre aquel que es incrédulo, para el creyente y el que es incrédulo. Miren la boca de Dios, hermano. De eso voy a hablar ahorita. Llega sobre la vida del creyente que no tienes idea. Les hablé un poquito a los jóvenes ayer de eso. Pero escuchen, tenemos que volvernos a la reprensión del Señor. Dice el versículo 25, desechaste todo mi consejo. Hay una cita bíblica que dice, buscaron, no recuerdo exactamente los versículos, no quiero inventarme, pero dice, buscaron, se cobijaron en otros
y buscaron el consejo de otros y no de mí, dice el Señor. Exacto. Estaba molesto el Señor. ¿Por qué? Porque comenzaron a buscar el consejo y a cobijarse en otros y no están buscando el consejo de Dios. Muchos están burlando. Dice, desecharon la sabiduría de Dios, la reprensión de Dios, y están en contra totalmente de lo que Dios está diciendo hoy actualmente. Para explicar rápido en esto, vamos al Salmo capítulo 2, versículo 1, dice... Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Miren, esto es lo que está pasando. Se juntaron los príncipes de la tierra, se juntaron los líderes de las naciones y atentaron contra el ungido de Dios, contra el que vino a traer la verdad. Y decía en Romanos, en el 2 en adelante, dice que él está en contra de los matrimonios homosexuales, en contra de todo esto que está pasando. Y dice, rompamos las ligaduras de él. Esta nación había sido fundada bajo los principios de la palabra de Dios. Romper las ligaduras. La ligadura significa las restricciones que Dios ha puesto en nosotros. No diga aleluya porque está feo. Rompámosla. Ellos decían, rompamos las ligaduras con Dios. O sea, está feo. Rompamos las restricciones que puso en matrimonios entre homosexuales. Rompamos la restricción que puso de que un hombre pueda tener relaciones con niños. Rompamos las restricciones que habla de que pariente con pariente. Rompamos las ligaduras totalmente, y el mundo comienza a enfermar al romper las ligaduras con Dios, porque se salen del perímetro que Dios marcó de una libertad bajo los principios de Él, y al salirte de ahí se llama libertinaje. Y cuando el hombre cae en el libertinaje, hermanos, cae totalmente en las manos del enemigo, y el enemigo quiere destruirlos. Su propósito no es hacer una nación de maldad, es destruir la vida del ser humano porque fue creado por Dios. Es terrible eso. Me decía una persona de otra ciudad, me dice, pastor, ¿puedo hacer una consulta? Le dije, pues pregúntale a tu pastor, porque para eso están los pastores de las congregaciones. Lo que pasa es que pues quiero dar mi cuerpo, lo quiero prestar, y el bebé que nazca quiero regalarlo a alguien que no tiene. A mí Dios me ha bendecido con 5 chiquillos. Mira los hipotes, allá anda corriendo aquel chamo, aquel nene, allá anda aquel bicho, mira. ¿Verdad que está bien manifestar el amor? Le dije, mira hermana, yo no le voy a contestar, le va a contestar la Biblia. ¿Trae su Biblia? Me dice, sí, abra su Biblia. En 1 Timoteo capítulo 3. ¿Puede comenzar a leer? Sí. Y en los últimos tiempos habrá tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, y hijos desobedientes, ingratos, desobedientes a los padres, sin afecto natural. Pare ahí. ¿Qué significa sin afecto natural? No sé, que ya no pierden que ya no tienen el amor de lo que naturalmente tiene una madre sobre los hijos. ¿Quiere que le diga qué tiene que hacer? No, ya entendí. Dios le bendiga. Pero le dolió, porque ya hasta lo había prometido por una lana. Y me dice, entonces no lo puedo hacer, a menos que rompa con las ligaduras. Que se salga, transgredir es traspasar los designios, o sea, lo que Dios dijo al cristiano, que no se saliera de ahí. Nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios, en una libertad, bajo los límites que Él nos marcó. No vivimos en una libertad para hacer lo que nosotros queremos. Y este mundo comenzó a romper estas ligaduras, pero así va a pasar. De que ellos ya rompen totalmente. Me voy a pasar muchos, porque ya no alcanzo a explicar lo demás. Pero el mundo va a comenzar a enfermar
Y por consiguiente toda cabeza, dice, estará enferma. Escuche bien, cuando una cabeza está enferma, cuando una cabeza no está sana, hay mucha maldad en ellos. Porque cuando hay sanidad, la palabra sofrón, sobrio, que es el requisito de los pastores, que habla esta palabra de moderación, de una sanidad mental para poder tratar con los cristianos, con las hermanas, con los hermanos, tener el equilibrio total basado a la palabra de Dios, para no hacer algo con una mente sucia, buscando el interés económico, buscando para nosotros el beneficio. No, hacer la voluntad de Dios, aunque no salgamos beneficiados. Y cuando una mente se enferma, hay un desequilibrio total. Y dice que en los últimos tiempos va a haber una anarquía impresionante, en el que la gente no va a tener ley. Cada quien va a hacer lo que quiere. Va a aumentar tanto la maldad que yo creo que los jóvenes van a tener miedo de salir de sus casas. Usted va a tener miedo de que su hija vaya a la escuela. Y ya muchos tienen miedo. Se lo mando a la escuela y ya a un niño acá en Carolina del Norte, en Raleigh, bueno, allá comenzó el asunto. Le mandaron a llamar a los papás porque el niño, cuando se sentó a desayunar, se puso a orar por los alimentos. Y le dijeron, queda suspendido su hijo, pero queremos que sepa que esta escuela no tolera, fíjense, no tolera ese tipo de cosas. Yo dije, no puede ser posible. Pero a los otros no les dicen nada. Si maestra, tengo que salir con su pañito aquí para ponerlo, ya, a eso no les dicen nada. Y no le dicen nada a otros. ¿Por qué siempre están contra Jesucristo, contra los cristianos? Porque Jesucristo es la verdad pura, la verdad caminando, y siempre chocará la verdad contra la mentira. La verdad, nada puede contra la verdad, dice Corintios, sino solo la verdad. Nada puede vencer la verdad, por más que quieran obstruir la verdad. Con la mente enferma, con todas las leyes que están haciendo, no van a detener que el evangelio crezca más. Pero la pregunta es, ¿tú vas a contribuir a que crezca el evangelio? ¿Tú vas a contribuir a ser parte de la boca de Dios? Y ahora sí comenzamos con la predicación. ¿Listos? Dice la Biblia, gracias. Gracias. Dice la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer en estos tiempos en el que las cosas se están poniendo mal? Isaías 40:13, si ustedes lo buscan. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién? Versículo 14. Qué versículos impresionantes. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién, hermanos? Nadie. Dios sabe lo que va a pasar. Dios lo profetizó. Dios lo dijo. Dios sabe quién está frío. Dios sabe quién se va a acercar a Él. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios sabe todas estas cosas. Pero ¿cómo vas a enfrentar tú esto? Cuando esté enfermando cada vez más el mundo y tus hijos comiencen a desviarse, ¿cómo vas a tomar las cosas? Con ira, con enojo, enseñándoles, explicándoles, revelándoles la verdad. La verdad, escuchen, no nomás es algo bonito, Yo les he dicho a mis hijos, ¿quieren saber la verdad? Sí, papá. Mira, si haces esto y esto y esto y esto es muy rico, y lleva al infierno. Y yo no saco de ahí. Y aunque tu papá sea pastor, no tengo palancas. Y este caminito está más angosto, más complicado. Está difícil, pero este te lleva a la vida eterna. Ahora conoces la verdad, decide tú. Yo no te voy a obligar, yo ya te enseñé. Yo no puedo sacarte de allá,
Porque el Espíritu de Jehová te formó. Job 33, versículo 4. Y el soplo del Omnipotente te dio la vida, no yo. Yo soy incapaz de dar soplo sobre la vida de un creyente, de una persona, para darte la vida. Yo no soy nadie, hija. Hijos, entiendan. El Espíritu de Dios fue el que te forma. Y Dios sopló sobre ti, no sobre los animales. Y cuando Dios sopla sobre ti, es para equiparte a que seas la boca de Dios, resistas a este mundo enfermo, te viste con la vestidura espiritual, y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Todos los dardos que vayan contra ti no penetran. Y les digo, yo no doy la vida. Yo no regenero al espíritu, eso lo hace Dios. Yo no hago los milagros, eso lo hace Dios. Yo no hago nada en mí mismo, sino que todo lo que hago, lo hago por la boca de Dios. Nada hacemos, hermanos. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Si alcanza a abrirlo, se está viendo, hermano. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? 2:16. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Quién la conoció? ¿Quién es el que la instruye? Dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Y tú dices, ¿cómo es posible? Lo voy a explicar, hermanos, trataré de explicarlo en media hora, si me permiten. ¿Cómo es posible que la mente de Dios está en mí? Hermano, acabamos de verlo en Job. El soplo del Omnipotente, hermanos. Esta palabra en el original habla de alientos, en el que la mente del Cristo knows, el pensamiento, la mente de Cristo, la palabra en el original knows, que significa vosotros tenemos el pensamiento de Cristo, nosotros tenemos la voluntad que el Señor tenía para cumplir lo que Él decía. Nosotros tenemos, escuchen esta frase, el sentimiento que tenía Cristo. El sentimiento que tenía el Señor Jesús no era para satisfacerse Él. No era para llenarse de riquezas, no era para sentirse Él superior a todos. El sentimiento Él era, Padre, perdónalos. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y imagínate qué impresionante, gente oyendo, ¿cómo que no saben lo que hacemos? No, porque si lo que estás haciendo conocieras que las obras de tu padre el diablo estás haciendo, lo único que puedo decir, perdónalo. No tienen la mente, no tienen el pensamiento, no tienen la voluntad. Pero los cristianos sí lo tienen cuando entra el soplo de Dios sobre sus vidas. Ya me adelanté para terminar pronto. Por eso dice en Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión, para que os dé vida, para poner mi espíritu ahí en vosotros. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de la voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ya se lo había propuesto en sí mismo el Señor. ¿Y cómo vamos a cumplir la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a enfrentar a este mundo enfermo? ¿Cómo vamos a decirle a nuestros hijos, huyan de esto? ¿Cómo decirle a todos los jóvenes que me están escuchando que las cosas van a empeorar y que ustedes están en peligro? Necesitan del soplo de Dios. El ir a la iglesia, perdón, hermanos, pero no nos hace cristianos. Un cristiano vive conectado las 24 horas con el Señor. Porque no hacemos nada en nosotros mismos, somos esclavos. Y el Padre dice, ve a la izquierda y vamos a la izquierda. Paro, mejor ve a la derecha y vamos a la derecha. Nuestra voluntad ya está sujeta a la voluntad de Él. Ya no hacemos lo que queremos. Ya no hablamos por nuestra propia cuenta. Todo lo que hablamos es porque Él es el que lo dice, nos lo dicta. Dice, habla esto, ejecuta mi palabra, sé mi mensajero. Ese es alguien que está conectado las 24 horas. Yo traía bajo de carga el iPad. Dije, no va a alcanzar la predicación.
y le tuve que conectar para que subiera un poco la carga. Exactamente así le pasa a los cristianos. Estamos desanimados, turbados, comienza el corazón a enfermar, a amargarse. Hebreos 12:15 dice que mires bien, porque brota de repente una raíz de amargura, de repente brota, y dice, y alcanzas a contaminar por ella, muchos son contaminados. Se mira bien, nos estorba esto. Y dices, pero es que a mí me molesta lo que hace el pastor, me molesta lo que hacen los líderes, me molesta lo que hace mi esposa, me molesta lo que hacen. Está bien, no te amargues, cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, siempre les digo a los hermanos, apréndete Proverbios 4:23. ¿Qué dice el pastor? Ahí te va, anótalo. Dice la Biblia ahí en Proverbios 2, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No te amargues contra los hermanos. Y algunos se amargan estando aquí, se amargan contra otro. Y tú dices, ¿cómo? Fíjense, amargarse hasta porque a otro le dieron el servicio a Dios que a ti no te dieron. ¡Wow! En la iglesia no debemos estar enfermos de la mente, hermano. La mente de Cristo es aquella que está determinada a hacer lo que el Padre hizo para poder no enfermar, no caer en el asunto de todos. En Juan 6:38 Jesucristo también nos decía precisamente eso: yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Jesucristo sabía. Ay. La palabra voluntad, me brinqué versículos por lo que veo, significa, es una palabra en el original preciosa que significa determinación, propósito, y una inclinación a querer hacer. Cuando dice que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Shalma, esta palabra en el original significa dándonos a conocer, fíjense, dándonos a conocer el propósito de su voluntad, dándonos a conocer la determinación de lo que tenemos que hacer, dándonos a conocer la inclinación para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Proverbios 21 versículo 1 dice, así como Dios reparte las aguas y todo este asunto, dice, así está en su mano el corazón del rey y le inclina a hacer lo que Él quiere, porque Él es Dios. Entonces Él, al ser Dios, y nos da de su voluntad, y nos da del pensamiento de Cristo, tenemos nosotros la capacidad en ese momento de Filipenses 4:13, exactamente una investidura especial de Cristo, de Dios, para poder hacer aquellas obras de Efesios 2:10, que dice que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos da una capacidad especial. Y dices, pastor, yo tengo esa capacidad. Sí, todo ser humano, todo ser humano, no está confundido, pastor, no. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fíjate la palabra imagen, Selem. Escuchen, esta palabra está impresionante. Hagamos al hombre a nuestra imagen. No, dije Génesis, eso. Me asustaste, aquella era Efesios 2:10, ¿verdad? Me perdí. Ahí está. Hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra imagen, escuchen, esto significa sombra. Y aquí van a aprender todos, al igual que yo. Escuchen, la palabra sombra, la palabra imagen significa sombra. Esta es muy diferente a la que dice en Romanos capítulo 8 versículo 29. Dice, a los que amó a estos predestinó para que fuésemos hechos conforme a su imagen. Aquí en esta palabra en Romanos 8:29, la palabra imagen significa copia, para que fuésemos hechos conforme a la copia de su Hijo Jesucristo. Aquí en Génesis 1:26 habla de que somos a la imagen, es decir, a la sombra de Él. Y aquí está lo interesante. Esto es lo que nos da capacidad para no enfermar y vencer todo lo que viene. Escuchen, joven, escuchen bien lo que voy a decir. Ustedes son la sombra de Dios. Cuando Dios dijo que el hombre
iba a ser su sombra. Aquí yo tengo esta sombra, miren. Todos fíjense, me siguen, miren. No sé si la alcancen a ver. Miren, levanto la mano y también lo hace. Con la sombra voy a tratar de agarrar el agua. No puedo. Nosotros no podemos hacer nada. La sombra no puede hacer nada en sí mismo. La sombra no tiene la capacidad de desarrollar, de crear, de orar por alguien y se ejecute una palabra de sanidad. La sombra no tiene la capacidad de agarrar una botella. La sombra no tiene la capacidad de irse a donde quiera. Cuando dijo hagamos al hombre a nuestra sombra, es para que nosotros le siguiéramos a él. Por eso dice en 1 Juan 2:6 que el que dice que permanece en Cristo, que el que dice que está con Él, debe de andar como Él anduvo, porque siguiéndole somos su sombra. Y la palabra imagen significa lo siguiente: reflejo, espejo. Qué impresionante esto. Escucha, Pastor Andy, tienes muchos reflejos del Señor aquí. Todos ellos reflejan a Cristo. Por eso entienden, cuando tú, como eres la sombra de Dios, te mueves, ellos son la imagen del Señor. Ellos son el espejo del Señor. Ellos reflejan misericordia, tienen el entendimiento, tienen la unción. Dice la unción del Santo está en todos ellos. Por eso entienden que tú, como la sombra de Dios, vas tras de Él, y ellos son el espejo, la semejanza de Dios. Y por eso entienden que tú llevas un propósito, algo definido, y no están contra ti. Son juntos, siguiendo a la misma imagen. Todos. Entonces, arrancamos de aquí con la predicación. Si somos a la imagen, fíjense qué bonito, de verdad, yo me emociono, porque si somos a la imagen, a la sombra de Dios, y tenemos los atributos, la semejanza, el parecido, también significa parecido en el original. El modelo también significa el modelo. Si somos el espejo de Dios aquí, es decir, que tú te acercas a un espejo y tú te reflejas. Nosotros somos como el reflejo de Dios, los embajadores de Él aquí en la tierra. Ese era el propósito de Dios cuando creó al hombre, que fuéramos todos a la sombra de Él, que es decir, que lo siguiéramos, tuviéramos los atributos, todo lo que Él quería. Pero a causa del pecado no se pudo. Pero en Job 33, versículo 4, si lo pones otra vez nuevamente, por favor, hermanos. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio la vida. Escuchen, aquí está interesante. Ponle mejor Génesis 2:7, por favor. Fíjense, el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente es el que me da la vida. En ese momento, cuando el Señor sopla sobre mí, me da la vida. ¿Qué me enseña esto? Que puede haber alguien que tiene los tejidos, que tiene la carne, que tiene la mente, que tiene el cuerpo, sin la vida espiritual, hasta que Dios sopla. Y hay ejemplos bíblicos que se los voy a mostrar, tiene que venir en la Biblia. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Cuando sopla sobre ellos, les dio la capacidad de no enfermar con la mente, porque vosotros tenéis la mente de Cristo. Les dio la capacidad de hacer la voluntad de Él. Ustedes están muertos en sí. Yo soy el que les doy el soplo para seguirme, para hacer lo que yo digo. Ustedes son la sombra, ustedes son el parecido, ustedes son el reflejo divino. Por eso la palabra gracia tiene 3 significados. Número 1, es la gracia capacitadora de Dios para hacer su obra. Número 2, el don inmerecido de parte de Dios, como es la salvación. Y número 3, hermano, el reflejo divino en nuestras vidas. Y cuando Dios sopla en la nariz del ser humano, dice que Adán ya estaba hecho, dice, pero no tenía vida. Pero cuando Dios se inclina y sopla sobre Adán, yo me pongo comparo los versículos de Job 33, versículo 4, de cómo el soplo del Omnipotente dio la vida.
y cómo Dios sopla sobre la vida de Adán, y en ese momento tiene una vida espiritual, una vida física. Y la vida espiritual que Dios puso en la vida de Adán es para que hiciera su voluntad. Cuando Dios sopló sobre ti, es cuando entra el Espíritu Santo a tu vida, y es cuando es regenerado tu espíritu. Dice, vosotros estabais muertos, tanatos significa separados de Dios. Dice, pero Dios nos dio vida. Y cuando sopla sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre los parientes, y dice, levántate, y sopla sobre ellos, hermano, comienza una regeneración espiritual. Y dice ahí en Corintios 2:17 precisamente que ahora somos nuevos, una nueva criatura, hechos, y ya somos una nueva creación de Dios. Y ya nos podemos vestir como Dios de entrañable misericordia, de justicia, de verdad y santidad, porque ahora somos nuevos, porque el soplo de Dios ha regenerado el espíritu muerto a causa del pecado que Abraham hizo. Pero cuando Dios sopla sobre ti como cristiano, es para que hagas su voluntad, no para que le digas, Señor, bendice mi negocio. No, es para que tú le digas, Señor, inicio negocio, y Él diga si sí o si no. Lo que decía mi primo, el pastor Sergio, fue miércoles, jueves, les enseñaba que nos acercamos a Dios muchos a pedirle, que muchos cristianos no sabemos cómo acercarnos a Dios, no entendemos ni la palabra oración. Pensamos que orar es pedirle, pensamos que orar es decir siempre lo mismo, pensamos que orar es siempre peticiones. Pero hay peticiones, hay oración, hay tiempos de clamar, hay tiempos de intercesión, hay tiempos de adoración. Y no distinguimos cómo acercarnos a Dios. Y qué bueno que tocó ese punto, porque sería bueno que a toda la iglesia entraran a este proceso en el que, como el soplo de Dios está en ustedes, hoy en la noche lleguen nada más a adorar a Dios. Miren, hermanos, tiene razón mi primo, así me pasó a mí. Es difícil acercarse a Dios sin pedirle nada. Llevaba 5 minutos, Padre, te exalto, digno eres, no hay nadie como tú, Señor. ¿Quién se podrá comparar a ti, Señor? Nadie se puede. Si corro al sur, allá estás tú. Si me voy a los cielos, allá estás. Si voy a ¿quién como tú, Señor? ¿Quién se podrá comparar? Después de 5 o 10 minutos le dije, ay, qué bueno eres, Señor, te pido por mis hijos. Yo dije, espérate. Quedamos que solo va a ser adorar a Dios. Hazlo una práctica en tu vida, Ernesto. Y escuchen bien, Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando comencé a saber qué es deleitarse en Jehová, cómo es buscar la voz de Dios, cómo es buscar, adorar, y comenzaba a adorar al Padre, 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos, porque no podía más, porque no practicaba. Pero cuando me di cuenta que empecé a hacer una práctica diaria, y que me olvidaba de pedir, llegaba y me deleitaba. Qué preciosa es tu presencia, Señor. Quiero tocar ese borde. El día de hoy quiero sentirte, y empecé a adorar a Dios. Y le dije, Señor, ahora háblame. Pasaron media hora y no lo oí, porque no practicaba lo que por naturaleza tiene el cristiano. Juan 4:24 dice que Dios busca verdaderos adoradores, y hay una conexión entre el Espíritu que Él puso, el Espíritu Santo, que es aquel que nos enseña, nos instruye, y es la manera de conectarse con el hombre. Y cuando tú comienzas en una adoración, el soplo de Dios ya está ahí, y te inclina a hacer su voluntad, y comienzas a adorarle, y te das cuenta que es un placer, un deleite adorarle, y las cosas comienzan a empeorar en tu casa, las cosas comienzan a empeorar en el trabajo, en este mundo, y dices, pero yo me deleitaré en Jehová, así mismo me deleitaré en ti. Oh alma mía, bendice al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Y dije, ay, Señor, cuando volteaba y salía, las cosas estaban mal.
Pero descubrí algo, que yo no puedo solucionar nada. Y como yo no soluciono nada, mejor me deleité en Él. Y Él concedió peticiones de mi corazón. Comenzó, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda, oh Dios. Ay, había cosas que dicen, no quiero pedir, y no quiero pedir ese carro rojo. Y no quiero. Y nomás me deleitaba en el Señor. Y llegó una persona y me dice, pastor, quiero regalarle un carro. Yo dije, no, yo me quiero deleitar, quiero regalarle un carro. Y yo me fui a orar 6 meses. Y le dije, Señor, si ya se echó para atrás, ¿qué hago? No sé si te platiqué eso. Y me habla nuevamente el hermano y me dice, pastor, lo invitamos a comer a la casa. Vamos. Cuando llegué, hermanos, me sacan las llaves. Aquí está su carro que le dijimos. Y yo dije, ay, Señor, yo no te lo pedí. Y cuando le dije, ¿cuál es? Y me dice, no sé, le dije a un hermano que lo trajera. Y cuando salgo, todos los asientos color blanco no me gustaron. Blancos, hermano. Yo dije, y luego con los niños que me cargo. Pero el hermano dijo, no, ese no es el carro que habíamos pedido. Y dije, no te preocupes, hermano, si quieres cámbialo. Y fueron a cambiarlo. Sergio, tú conoces el vehículo, ¿verdad?, del que estoy hablando. Hermanos, cuando llegaron era un vehículo muy bonito, precioso. Y no faltó el cristiano que tiene el soplo de Dios que, pastor, qué bendecido está. Y yo le dije, sí, tú también. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Las cosas terrenales, ¿no has leído Colosenses 3:1? No, ¿qué dice, pastor? Ponle la mira en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, y no pongan la mira en las cosas terrenales. Te doy ese consejo, le dije. El soplo de Dios está en ti para vencer la tentación. El soplo de Dios está en ti para que hagas su voluntad. El soplo de Dios está en ti para que no ames las cosas terrenales. Y cuando llegan, Dios te las dio, sin que las busques. Tuve que ministrar porque allá en Raleigh hay envidiosos, aquí no, ¿verdad? Allá sí. No, pues voy a venir para acá, ¿verdad? Aquí no hay nada de problemas, no, allá sí, allá. Tú vives en la gloria, ¿verdad? Yo creo que vives en la gloria porque estás en la voluntad de Dios, en el centro de voluntad de Dios. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, que han ejercitado los sentidos espirituales entre el discernimiento del bien y del mal. Fíjense, esta palabra es de alguien que ha ejercitado, que el alimento sólido, que como hoy estamos tomando ese alimento sólido, hace que ejercitemos los sentidos espirituales. Y a causa del uso, dice que hay un discernimiento, diacrinos, o críticos. Esta palabra nos enseña la capacidad, escuchen, para poder diferenciar perfectamente entre el bien y el mal. Termino con lo que digo, escuchen, porque sé que es tarde. En Malaquías 3:18, búsquenlo por favor. Entonces os volveréis y discerniréis entre el bien, y diferenciaréis más bien entre el justo y el malo. Y mira lo que dice, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Yo creo que el pastor Andy y su esposa son ministros que sirven a Dios, porque aquí dice clarito, que nosotros discernimos entre quién sirve a Dios y quién no. ¿Ustedes no creen, verdad que creen que sirve a Dios ellos? Amén. Amen a sus pastores. Ellos tienen el soplo de Dios en la vida de ellos, así también ustedes. ¿Saben qué? ¿Sabes qué les dije allá en la iglesia? Les dije, hermanos, cuando oren, acuérdense de mí.
Y empezaron a llegar con sus platos de frijoles. No me refería a la comida. Es que a veces hay que explicarles bien, porque algunas ovejitas pues están aprendiendo y dicen, ¿te fijaste la sabiduría del pastor para pedirnos comida? Le dije, acuérdense de nosotros como familia espiritual, háganlo por ellos. Miren, el ser pastor no es fácil. Aunque el soplo de Dios está en él para hacer la voluntad de Dios, en muchos de ustedes a veces es difícil someterse a la voluntad de Dios. Y nosotros hacemos la voluntad de Dios y a muchos les cuesta trabajo seguir lo que el pastor está diciendo. Miren en Hebreos capítulo 13 versículo 7. Dice que consideremos la conducta de nuestros pastores. Y hay un versículo ahí también que no les gusta, Hebreos 13 versículo 17. No les va a gustar este. Ponlo, hermano. No, es el 7, no, es el 17. Obedecer, ¿se alcanzan a ver? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, por quienes han de dar cuenta. Miren, hermanos, cuando estén orando, Padre, gracias por los alimentos que me diste el día de hoy. Gracias, Señor, porque que nos trajiste provisión al hogar. Padre, muchas, y oras por los alimentos y dices, Padre, te pido que le des sabiduría a los pastores, que sigan escuchando tu palabra, dales dirección, enséñame a someterme a ellos, te pido que los bendigas, que tengan sabiduría, y gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús. Hermano, la iglesia tiene 5 años practicando eso en Raleigh. El único bueno que tiene, no es cierto. Son buenas ovejas, hermano, como aquí. ¿Por qué no hacemos eso por sus pastores? La Biblia nos enseña que Dios puso el soplo de nosotros. Y si busca por favor en Jeremías 15 versículo 19, escuchen bien lo que dice esta palabra. Por tanto, así dice Jehová. Miren lo que dice: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo vil de lo precioso, miren lo que dice, hermanos, entonces serás mi boca. Este es un compromiso para nosotros como pastores, para ustedes jóvenes, para ustedes padres de familia. El Espíritu de Jehová nos formó, Job 33:4, y el soplo omnipotente nos dio la vida. Ya tenemos la vida espiritual, ya tenemos la capacidad para hacer su voluntad, ya tenemos la capacidad para vencer a un mundo que está enfermando. Dice, porque habéis vencido al mundo, y mayor es el que está en vosotros que el que está con ellos, hermano. Y tenemos esa capacidad ya. Entonces apoyemos el ministerio, apoyémonos unos a otros, dejemos a los pastores guiar la iglesia, sujetándonos a ellos. Las ovejas, hermanos, son los que se sujetan fácilmente y se dejan guiar, mientras que no haga nada indebido, nada antibíblico, sujétense a ellos. Tenemos que aprender que todos, Dios puso el soplo de omnipotente en nuestra vida para hacer la voluntad del Padre. Y para aprender, Romanos 13 versículo 1, por favor, dice que Dios estableció todas las autoridades. Y dice el versículo 2, y el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Acarreas una condenación. Dios puso las autoridades en esta iglesia. Quisiera que pasaran por favor ustedes dos aquí. No sé si pudieran detenerle al bebé, al hermano. Yo quisiera orar por ellos. Realmente no lo tengo en el sermón eso, por eso dejé de seguir el sermón, pero el Espíritu de Dios nos dice que cómo tenemos que terminar, ¿verdad? Yo quisiera que pasaran algunos líderes, por favor. Vamos a orar por ellos. Aquí está, vamos a orar, vamos a bendecirlos, porque yo creo que ellos necesitan. ¿Por qué no se ponen todos de pie? Pastor Sergio, hermanos, vamos a bendecir a los pastores de esta congregación. Dios les ha capacitado a ellos para que estén al frente, una obra difícil, complicada. Padre, gracias por la vida de mis hermanos, de Andy, de su esposa.
de los pastores de esta congregación, Casa de Fe. El soplo del Omnipotente está en la vida de ellos, Señor. Ellas han sido la imagen tuya, Dios. Están a la semejanza, al parecido. Han cumplido con la función de seguir tu modelo, Señor, seguirte a ti. Son como tu sombra, Señor. Ellos aman la verdad, Padre. Y cuando alguien ama la verdad, siempre la mentira está en contra de ellos. Cuando alguien ama la verdad, hay mucha oposición en su vida. Padre, yo te pido que mediante el día de hoy les capacites, Señor, para cumplir tu obra. Y les capacites, Señor, para que por medio de tu gracia, para que ellos sigan haciendo tu obra en esta ciudad. Padre, abre las puertas, que vean un nuevo local, que vean un nuevo lugar. Engrandece, Señor, lo que tengas para la vida de ellos. Ellos solo hacen tu voluntad, Padre. Ellos no buscan números, pero sí tienen la capacidad de guiar a un pueblo, a un remanente, a un pueblo en grande cantidad, Señor, conforme a tu plan y tu propósito. Los bendecimos, Señor, sabiendo que tú les das el pensamiento de Cristo, la voluntad del Señor, el sentimiento de Cristo, que es hacer siempre tu voluntad. Que todo lo que Andy y su esposa hagan conforme a todo lo que tú has dicho, Señor. Los ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, Señor. Ahora quisiera orar por ustedes que están allá atrás. Quisiera que los dijeran a sus pastores que lo apoyan, los que vienen a orar, por favor. Yo creo que ellos necesitan apoyo. Yo sé lo que es pastorear, hermanos. No es algo fácil, es algo complicado. Yo sé que no tengo mucho tiempo ya llevan más de 1 hora, pero yo sí quisiera orar nuevamente por todos los jóvenes. Yo sé que ayer oramos, tuvimos una administración especial, pero ahora no voy a hacerlo yo el que va a orar por ustedes, tocándoles. Yo quisiera que ustedes fueran con sus papás. Muévanse los jóvenes, busquen a sus papás aquí en la congregación. Y el que no tenga papás, por favor, o mamá, acérquese a los pastores. Yo recuerdo cuando en la iglesia hicimos esto, me sorprendió que venía una niña, una nena hacia conmigo y me dice: pastor, ¿quieres ser mi papi?